Me dijeron que ese vestido no era para mí y que pertenecía a la señora de la limpieza. El murmullo se filtraba entre copas y risas, una sombra que invadía cada rincón de la fiesta. Pero lo que ellos no sabían era que mi nombre brillaba en la placa de donación, grabado con orgullo y sacrificio. Esa contradicción me quemaba por dentro mientras caminaba entre rostros que juzgaban sin conocer, y el aire se tornaba pesado, cargado de una injusticia que parecía tangible. La sala estaba iluminada con luces cálidas que intentaban disfrazar la fría realidad que me rodeaba. La música, alta y vibrante, se mezclaba con susurros punzantes que atravesaban mi piel como agujas invisibles. Sentía la textura del vestido, una tela que para ellos era solo un disfraz, pero para mí representaba años de esfuerzo y dignidad. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de rabia y tristeza que crecía con cada paso que daba, como si cada mirada despectiva fuese un golpe silencioso. Un ligero ruido, el tintinear de una copa caída cerca de mí, me hizo detenerme por un instante. Fue un instante breve, pero suficiente para que una imagen fugaz inundara mi mente, la placa con mi nombre, esa señal de que había dado más de lo que muchos podían imaginar, que mi sacrificio había dejado una marca indeleble. En ese instante, la luz cambió sutilmente, y la sombra de la injusticia se hizo aún más alargada, envolviéndome en un silencio pesado que contrastaba con el bullicio de la fiesta. Mis manos, temblorosas, rozaron la superficie del vestido y sentí el frío de la realidad golpeando mi alma. No era solo un vestido, no era solo una apariencia, era la historia que ellos se negaban a ver. La voz de la multitud, aunque baja, se hacía cada vez más implacable, y tuve que luchar contra el deseo de desaparecer, de rendirme ante ese juicio que no merecía. Pero dentro de mí, una llama se encendía, pequeña pero feroz, prometiendo que esa noche no sería el final, sino el principio de algo mucho más grande. El aroma a perfume barato mezclado con el olor a madera vieja del salón me recordaba que estaba atrapada en un mundo que nunca me acogió realmente. La injusticia era palpable, y aunque intentaba mantener la calma, una corriente de emociones me atravesaba, desde la humillación hasta la determinación. La música seguía, imponente, como una tormenta que crecía en mi pecho, y supe que debía encontrar la manera de romper ese círculo vicioso. La fiesta continuaba, pero para mí todo había cambiado. La placa con mi nombre era una promesa grabada en metal. Aquella noche, el vestido no definiría quién era. Había llegado el momento de transformar la humillación en fuerza, la invisibilidad en presencia. Y aunque el juicio era implacable, dentro de mí ya se gestaba una revolución silenciosa que nadie podría detener. Me llamo Mariana, tengo 35 años y soy la hija que jamás esperaron. Aquella que carga con un silencio pesado como la humedad que se cuela entre las paredes de una casa abandonada. El olor a humedad me acompaña desde siempre. Se mezcla con el aroma rancio de los muebles viejos que aún resisten en la casa de mi infancia, ese lugar que me recuerda que nunca fui bienvenida del todo. Aquel vestido que usé en la fiesta, manchado por susurros y miradas, es parte de mi historia, una historia que se escribe con la tinta invisible de la indiferencia familiar. Mis manos tiemblan al recordar cómo me miraron, como si llevara un disfraz impuesto por la pobreza y no el símbolo de mi voluntad. La luz tenue del salón parece obligarme a esconderme, y siento en la piel la textura áspera de la tela que para ellos no tiene valor. Un murmullo distante me distrae por un instante, el sonido de una risa forzada que se cuela entre la multitud, recordándome que nunca logré encajar en ese mundo dorado que me rodea. Mi mente se desplaza entonces a una imagen lejana, la de mi madre cerrando la puerta con un portazo, dejando atrás no solo mi habitación, sino también la esperanza de ser parte. Ese recuerdo me golpea con la fuerza de un viento frío que atraviesa una ventana rota. Y por un segundo el miedo y la tristeza se mezclan en un nudo que aprieta mi garganta. La fiesta sigue su curso, pero yo me siento suspendida en un tiempo que no me pertenece. El eco de pasos lejanos resuena en mis oídos y me trae de nuevo al presente,
donde la injusticia se viste con elegancia y el desprecio se disfraza de indiferencia. Me acerco a un rincón donde la alfombra vieja huele a polvo y olvido, y en ese espacio pequeño encuentro un refugio momentáneo para mi alma herida. La emoción que me invade es una mezcla amarga de rabia contenida y una profunda soledad que se arrastra como una sombra detrás de mí. Recuerdo entonces la placa con mi nombre, esa pequeña pieza de metal que nadie vio pero que para mí es un trofeo invisible, un símbolo de que mi sacrificio tiene un nombre y un rostro. Esa placa es mi prueba silenciosa, la que desafía las miradas que me desprecian y el peso de un apellido que no me quiere. Siento que la tristeza se transforma lentamente en una llama tenue, una promesa secreta de que no me quedaré en ese rincón oscuro para siempre. Mientras el aire se llena del olor dulce de los perfumes y el ruido de la música continúa, sé que debo encontrar la manera de construir mi propia historia fuera de las sombras que me persiguen. La sensación de ser invisible duele, pero también despierta en mí una fuerza inesperada. En medio de la fiesta, rodeada de miradas que no me reconocen, descubro que llevar ese vestido no es una vergüenza, sino el comienzo de una verdad que pronto nadie podrá ignorar. Y aunque la noche pesa sobre mis hombros, dentro de mí crece una certeza. Esta es solo la antesala del cambio que necesito para ser vista y respetada, no por lo que llevo puesto, sino por quien realmente soy. El aroma rancio de aquella alfombra vieja aún persistía en mi memoria, mezclándose con el frío que sentí recorrer mi espalda mientras me refugiaba en ese rincón de la sala. La música, lejana y distante, parecía martillar mis pensamientos, acelerando el latido que ya no podía controlar. Cada susurro que escuchaba a mi alrededor se clavaba como un puñal invisible, recordándome que, aunque estuviera presente, no era vista. La noche se hacía más densa y mi respiración se volvía entrecortada, como si el aire mismo se resistiera a llenar mis pulmones. En ese instante, comprendí que no era la única que había sentido esa invisibilidad desgarradora, esa sombra que te sigue aún dentro de tu propia casa, en tu propia vida. Una sacudida leve, el crujido inesperado de una silla al moverse, me trajo de vuelta al presente con la intensidad de un recordatorio. No debía quedarme callada ni desaparecer en ese silencio impuesto. Mis manos, frías y tensas, se aferraban al vestido que para muchos era solo un trozo de tela, pero para mí representaba la lucha invisible que llevaba por dentro. Dale like si alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia casa. Porque esa sensación de ser ignorada, de ser relegada a la sombra, es una herida profunda que compartimos y que merece ser reconocida. Mientras la música seguía su curso y las luces seguían parpadeando, supe que debía transformar esa invisibilidad en una presencia imparable. No era solo el vestido ni la placa, era mi historia que estaba a punto de renacer. Y aunque la noche parecía interminable, un nuevo capítulo aguardaba, listo para romper el silencio que me había contenido tanto tiempo. La luz tenue del atardecer se colaba por la ventana de mi pequeño apartamento, dibujando sombras alargadas sobre las paredes desconchadas y el suelo de madera gastada. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y café frío, mezcla constante en mi rutina diaria. Mientras me sentaba en la mesa, la superficie áspera bajo mis dedos me recordaba que todo en este lugar tenía una historia, una resistencia que pocos podían imaginar. Desde afuera, para quienes me miraban con ojos prestados, esta era la imagen de una mujer derrotada, atrapada entre la precariedad y la invisibilidad. Decían que vivía en la suciedad, que mi vestir no era más que una señal de mi condición, que mi lugar estaba marcado por la resignación y la falta de ambición. Algunos vecinos comentaban en voz baja, otros lanzaban miradas cargadas de condescendencia, como si fueran jueces en un tribunal sin derecho a apelación. Creían que mi vida era un triste capítulo cerrado antes de empezar, que yo era solo un nombre olvidado en la lista de los que no importan. Pero la verdad que se escondía bajo esa capa de polvo y juicio era otra. En un rincón casi oculto del salón, una pequeña grieta en la pared revelaba fragmentos de un papel viejo,
con letras apenas legibles que sugerían historias de esfuerzo y secretos no descubiertos. Esa fisura, como una herida abierta en la fachada, me recordaba que había más bajo la superficie, que la apariencia no contaba toda la historia. Sentía el peso de la discrepancia entre lo que mostraba mi entorno y lo que realmente llevaba dentro, como si fuera un libro cerrado con páginas llenas de tinta indeleble. La noche avanzaba, y el zumbido lejano de las conversaciones del vecindario se mezclaba con el sonido irregular del agua goteando. En el baño, un ritmo constante que parecía marcar el pulso de mi existencia. Fue entonces cuando noté que el decoro de una de las plantas, marchita y ajena al abandono, mantenía un brillo extraño, casi irreal, como si guardara la memoria de un pasado mejor. A la vez, un susurro inesperado llegó hasta mis oídos, una voz conocida en la distancia que me hizo estremecer, recordándome que no estaba tan sola como pensaba. La dualidad de mi mundo se hacía palpable, por un lado, la apariencia de fragilidad que los demás veían, por otro, una fuerza silenciosa que me impulsaba a resistir, a seguir escribiendo mi propia historia. Mientras mis dedos rozaban la superficie fría de un vaso vacío, sentí un escalofrío que recorrió mi nuca, como un aviso sutil de que algo estaba a punto de cambiar. Fue en ese instante cuando un golpe seco resonó en la puerta. Un sonido abrupto y contundente que cortó el aire y detuvo el tiempo. La sensación de inquietud creció dentro de mí, mezclándose con la certeza de que detrás de esa apariencia había un secreto esperando ser revelado. La noche, con sus sombras y susurros, ya no era un refugio, sino el escenario donde se desataría lo inevitable. La puerta que resonó con aquel golpe seco en mi apartamento no fue solo un sonido aislado, sino la antesala de las presencias que siempre habían estado allí, esperando en las sombras de mi vida, moldeando mi existencia con hilos invisibles. Ellos, los antagonistas de mi historia, no eran figuras distantes ni desconocidas, eran los rostros familiares que, con cada gesto y palabra, tejían una red que me mantenía prisionera. Primero está mi hermano mayor, Alejandro, un hombre cuya arrogancia se despliega como una corona invisible que nunca abandona su cabeza. Desde niño, su papel fue el de primogénito, el favorito, el que lleva el apellido con orgullo y lo exhibe como un trofeo. Alejandro posee ese carisma frío que desarma, pero también esa capacidad de manipulación que se siente en el aire como un perfume envenenado. Su arma más efectiva es la condescendencia disfrazada de consejos paternalistas, que cala hondo porque vienen de alguien que se supone que debe proteger. Recuerdo aquella tarde, no hace mucho, cuando pasó frente a mi apartamento y lanzó una mirada rápida, apenas perceptible, que fue como un dardo invisible. No necesitó palabras para recordarme mi lugar, su reloj de oro relucía al sol, un símbolo silencioso de su poder económico y social, mientras yo me aferraba a las grietas de mis paredes ajadas. Su presencia es una tormenta contenida, siempre lista para desatarse con palabras que hieren más que un puñetazo. Sin embargo, en un raro instante de vulnerabilidad, lo vi una vez acariciar la foto de nuestra madre difunta con una ternura inesperada, y por un momento, esa armadura de altivez pareció resquebrajarse. Esa contradicción me confunde y me hace preguntarme qué heridas oculta detrás de su frialdad. Luego está mi cuñada, Cecilia, cuyo rostro pulcro y sonrisa calculada son la máscara perfecta para su naturaleza calculadora. Ella es la reina del control social, la que maneja las cenas familiares como si fueran partidas de ajedrez, moviendo piezas y creando alianzas con frialdad letal. Su control no es solo emocional. Es una chantajista silenciosa que sabe cómo manipular secretos y favores para mantenerme en la sombra. Su mansión impecable, con sus jardines perfectamente cuidados y el aroma constante de flores frescas, contrasta brutalmente con mi humilde refugio. Recuerdo el día en que, en una reunión, sus ojos se posaron en mí con una mezcla de desprecio y diversión, como si yo fuera un objeto extraño dentro de su mundo perfecto. Sin embargo, en una ocasión, me sorprendió al recordar con cariño una vieja anécdota de nuestra infancia,
una muestra fugaz de humanidad que apenas disimuló tras su sonrisa calculada. Su presencia es como el frío pulido de un cristal afilado, hermoso, pero peligroso al tacto. No puedo olvidar tampoco a Laura, la vecina que, con sus comentarios susurrados y esa mirada llena de juicio, actúa como un eco constante de la sociedad que me margina. Ella es la voz que amplifica los rumores, la que mira con ojos de burla y desprecio el vestido que llevo, sin saber que lleva más historias y dignidad que todas sus palabras juntas. Su actitud condescendiente es una capa que disfraza su inseguridad, y su control se ejerce a través de la exclusión social y la humillación silenciosa. Recuerdo el día en que, al abrir la ventana, la escuché murmurar sobre mí, su voz cortante como el viento frío que entraba en la habitación. Sin embargo, en un gesto inesperado, vi cómo ayudó a un niño pequeño de la calle, mostrando que incluso en su rigidez hay destellos de compasión que contradicen su fachada. Estos antagonistas, con sus múltiples facetas, no son meros villanos de una historia simple. Son piezas complejas en un tablero donde el poder, el miedo y el deseo de control se entrelazan. Sus presencias me envuelven como una niebla densa que no solo oscurece mi camino, sino que también me desafía a encontrar la claridad. Mientras Alejandro camina con pasos firmes y seguros, dejando tras de sí un rastro de poder inalcanzable, Cecilia mueve sus hilos con la precisión de una bailarina en un escenario frío, y Laura susurra juicios que resuenan en las paredes de mi soledad. Siento que la batalla que tengo por delante será tanto contra ellos como contra las sombras que han creado. Un crujido inesperado en el pasillo me hace girar la cabeza con rapidez y en ese instante, la sensación de que están más cerca de lo que imagino me invade. No son solo figuras en mi pasado o presentes distantes, están aquí, al borde de mis decisiones, listos para desafiarme, quizás, para quebrar lo que queda de mi resistencia. La noche que parecía un refugio ahora se convierte en el campo de batalla donde sus ojos y mis silencios chocarán. Y yo, con el vestido que ellos menosprecian, me preparo para enfrentar la tormenta que se avecina. El eco del golpe seco en la puerta aún vibraba en mis oídos cuando comenzaron a aparecer las figuras secundarias que, aunque no llevaban la carga directa de la crueldad, amplificaban la sombra que me envolvía. Ellos eran como los reflejos distorsionados en un espejo roto, fragmentos que resonaban con la injusticia o provocaban la tormenta que se avecinaba. La primera de estas presencias era la amiga de Alejandro, una mujer de sonrisa fácil y ojos penetrantes, cuyo papel era el de Isca, siempre acechando para provocar reacciones y alimentar las tensiones con su mirada afilada. Su cabello oscuro caía en cascada, siempre impecable, y su perfume, una mezcla de flores y poder, se colaba en la habitación como una advertencia silenciosa. Recuerdo cómo, en la última reunión, su mirada se posó en mí con esa mezcla de curiosidad y desafío, como si midiera cada centímetro de mi vulnerabilidad para encontrar el punto exacto donde lastimar. En un instante, su risa contenida al pasar cerca de mí fue como un cuchillo invisible que desgarró mis defensas, y minutos después, observé cómo susurra algo al oído de Alejandro, una chispa que encendió una nueva oleada de desdén en sus ojos. Ella era la tormenta que, con pequeños gestos, agitaba las aguas ya turbulentas de mi existencia. En contraste, estaba la vecina del piso de abajo, una mujer mayor cuyo papel era el de observadora silenciosa, portadora de un peso moral que se manifestaba en su mirada triste y en sus manos siempre temblorosas. Su rostro arrugado parecía un mapa de historias no contadas, y su presencia era como un susurro del tiempo que recuerda que nadie es invulnerable. La escuché una vez, desde la ventana, toser débilmente mientras observaba la fiesta desde la distancia, sin participar, pero con una atención que parecía pesar más que 1000 palabras. Su actitud era un eco de la exclusión, pero también un reflejo de la compasión reprimida. En un microevento que aún me duele recordar, la vi dejar un pequeño ramo de flores marchitas en la puerta de mi apartamento, un gesto silencioso que me recordó que, incluso en la indiferencia general, hay almas que sufren en secreto.
Otra figura secundaria que se deslizó en mi vida fue el camarero de la fiesta, un joven de manos hábiles y sonrisa tímida, cuya función era de eco, reflejando sin querer la injusticia que se tejía a mi alrededor. Su uniforme impecable y movimientos calculados contrastaban con la fragilidad que percibía en sus ojos. En un momento, mientras servía las copas, sus manos temblaron ligeramente al colocar el vaso cerca de mí, y en otro instante lo vi apartar la mirada cuando escuchó los susurros que me señalaban. Aunque nunca intervino, su presencia silenciosa era un recordatorio constante de las barreras invisibles que me separaban de ese mundo, que parecía prohibido. Finalmente, apareció el conserje del edificio, un hombre robusto y de voz grave que actuaba como isca y observador a la vez. Su postura firme y su mirada penetrante le otorgaban una autoridad no oficial, y su control sobre los pequeños detalles de mi vida cotidiana era una cadena más en mi prisión. Lo vi una vez revisar con atención mi correspondencia, su rostro serio como si buscara algo que justificara sus sospechas. En un microevento reciente, su risa baja y burlona resonó en el pasillo cuando me encontró luchando con la cerradura de la puerta, una burla silenciosa que dejó claro que estaba al tanto de cada uno de mis tropiezos. Sin embargo, en un destello fugaz, lo observé una mañana ayudar a un niño perdido en el vestíbulo, mostrando que, bajo esa fachada dura, había una humanidad que a veces se asomaba tímida. Cada uno de estos personajes secundarios no solo amplificaba la tensión, sino que también reflejaba las múltiples caras de la exclusión y el juicio. La amiga de Alejandro, con su provocación constante, encendía la chispa que podría desatar la tormenta. La vecina mayor, con su silencio cargado de pesar, era el eco de las heridas no sanadas. El camarero, con su mirada esquiva, era el espejo de la injusticia cotidiana, y el conserje, con su autoridad velada, la sombra que vigilaba cada uno de mis movimientos. A través de ellos, el mundo que me rodeaba se volvía un escenario donde cada susurro, cada gesto, cada aroma del ambiente me recordaba que no estaba sola en esta lucha, pero que la batalla sería ardua y cruel. El crujido del piso bajo mis pies, el aroma tenue de las flores marchitas dejadas por la vecina, el susurro lejano de la música en la fiesta y el eco de las miradas que juzgaban se entrelazaban en mi piel como un manto pesado. Sentía que cada uno de estos rostros secundarios era una pieza indispensable en el tablero donde se decidiría mi destino. Y mientras la noche avanzaba, me quedaba claro que sus roles irían más allá de meros espectadores o provocadores. Serían los guardianes invisibles de las puertas que debía abrir o destruir para renacer. La tensión crecía en el aire, densa y palpable como el humo de un incendio a punto de estallar, y yo sabía que pronto, muy pronto, tendría que enfrentar no solo a los antagonistas principales, sino también a estas sombras que acechaban desde los bordes, dispuestas a no dejarme avanzar sin luchar. El susurro lejano de la música en la fiesta, esa melodía que se colaba entre las paredes del edificio, me devolvió a un tiempo mucho más antiguo, cuando las grietas de mi historia comenzaron a formarse. Fue ese eco sonoro, mezclado con el leve crujido del piso bajo mis pies, lo que me llevó a recordar cómo todo empezó a desmoronarse, no solo en mi familia, sino en el tejido mismo que sostiene nuestra realidad. Hace aproximadamente 40 años, en aquella ciudad donde crecí, el auge económico había traído consigo la expansión de los barrios acomodados, un desarrollo que no respetó fronteras ni historias personales. Fue entonces cuando surgió una ley de expropiación que, bajo la máscara de progreso, desplazó a numerosas familias humildes para dar paso a complejos residenciales y centros comerciales. En ese momento, mi familia, con raíces profundas en ese barrio, se vio obligada a emigrar hacia la periferia, dejando atrás no solo una casa, sino también una manera de vivir y de ser. Recuerdo el olor a tierra húmeda mezclado con el humo lejano de las fábricas, un aroma que se impregnó en mi piel y que todavía me envuelve cuando cierro los ojos. Era el olor del abandono disfrazado de modernidad, una fragancia amarga que anunciaba el principio de nuestra invisibilidad.
ese desplazamiento no fue solo geográfico, sino también social. Mi hermano Alejandro, entonces un adolescente, absorbió con avidez las nuevas reglas del poder que se imponían en la ciudad. No tardó en entender que para sobrevivir en ese nuevo mundo debía adoptar la arrogancia y la ambición de quienes ahora dominaban el territorio. Su reloj de oro, que hoy brilla con soberbia en la fiesta, no es solo un accesorio. Es el símbolo palpable de aquel cambio, del salto de clase que él logró con esfuerzo y astucia, pero que a mí me dejó en la sombra. En cifras concretas, la propiedad donde crecimos fue vendida por un valor irrisorio comparado con los millones que ahora mueven las inmobiliarias. Y ese dato frío se convirtió en una herida que aún sangra en cada encuentro familiar. Alejandro se convirtió en el reflejo de ese triunfo económico, mientras yo quedé atrapada en una invisibilidad que se volvió casi física, como si el aire mismo me negara el paso. Apenas unos años más tarde, otro evento marcó la estructura de nuestra familia y la sociedad que nos rodeaba: la crisis económica que azotó al país en los 90. Fue un periodo de incertidumbre donde la precariedad se volvió norma y la solidaridad un lujo escaso. En ese contexto, la figura de Cecilia emergió con fuerza, una mujer calculadora que supo aprovechar las fisuras para consolidar su posición dentro de nuestra familia. Su presencia, siempre fría y precisa, fue una reacción a ese caos, una estrategia para mantener el control cuando todo parecía desmoronarse. Pienso en su perfume, un aroma metálico y fuerte que se mezcla con el olor a flores marchitas que dejó la vecina, y como ambos olores se enfrentan en mi memoria, simbolizando la batalla silenciosa que se libra dentro de esos muros. La crisis no solo dejó cicatrices económicas, también profundizó las fracturas afectivas. La lucha por sobrevivir se tradujo en silencios largos, miradas que juzgaban sin piedad y un distanciamiento emocional que se convirtió en nuestro modo de vida. Yo, que siempre me sentí pequeña y fuera de lugar, aprendí a esconderme detrás de vestidos que otros despreciaban, como si la tela pudiera ser un escudo contra el rechazo. Pero ese vestido, que en la fiesta susurraban que era de la señora de la limpieza, llevaba en realidad mi nombre grabado en la placa de donación que sostenía mi dignidad y esperanza. El recuerdo de esos momentos se mezcla con la imagen de la foto de mi madre, que Alejandro acariciaba con una ternura inesperada. Ella fue la única que intentó protegernos de esa deriva, pero la historia ya estaba escrita. La música, ese mismo sonido que ahora vuelve a invadirme, se convierte entonces en un hilo invisible que conecta el pasado con el presente, un recordatorio de que las heridas no se cierran fácilmente, sino que laten bajo la superficie, esperando su momento para resurgir. En el presente, esas cicatrices históricas moldean cada gesto, cada suspiro en la fiesta. La arrogancia de Alejandro no es solo suya, es la armadura que construyó para no recordar de dónde viene. Cecilia, con su control absoluto, es el eco de aquella crisis que no supimos superar y yo, atrapada en medio, siento como el peso de esos eventos me aplasta y me impulsa a la vez. La placa de donación con mi nombre es un símbolo de resistencia, una pequeña luz en medio de la oscuridad que amenaza con devorarme. Mientras estas imágenes y sensaciones vuelven a mí, siento un sudor frío que recorre mi espalda, un temblor que me hace consciente del cuerpo que habito y de la lucha que aún está por venir. Mi respiración se vuelve más rápida, como si el aire mismo se hiciera escaso, y una punzada sorda se instala en mi pecho, recordándome que el pasado no es solo un recuerdo lejano, sino un peso vivo que condiciona cada paso que doy. El crujido del piso bajo mis pies se intensifica, resonando en mis oídos como un presagio, y el aroma húmedo y terroso, mezclado con el perfume metálico de Cecilia y las flores marchitas de la vecina, me envuelve en una atmósfera cargada de tensión y amenaza. Sé que esta historia no ha terminado, que el pasado y el presente están entrelazados en una batalla silenciosa que determinará quién soy y quién puedo llegar a ser. Y en ese instante, con el corazón acelerado y el cuerpo temblando, comprendo que la próxima tormenta está a punto de estallar.
El sudor frío que recorría mi espalda no desapareció al cruzar la puerta del departamento, al contrario, se intensificó con el olor a madera vieja y humedad que impregnaba el pasillo estrecho. La luz amarilla del recibidor parpadeaba tenuemente, proyectando sombras que parecían alargarse como dedos acusadores. Mi corazón latía con un ritmo contenido, cada golpe resonando como un tambor silencioso en mi pecho. Avancé con pasos lentos, sintiendo bajo mis pies el crujido familiar del parquet, ese mismo que me había provocado tantas veces la sensación de estar atrapada, vigilada, juzgada. La cocina estaba al final del pasillo, una estancia pequeña y claustrofóbica donde la luz blanca de la lámpara fluorescente hacía brillar el brillo metálico de los utensilios colgados y el zumbido constante del refrigerador completaba la atmósfera opresiva. Allí, Cecilia me esperaba, apoyada contra el marco de la puerta, con esa sonrisa torcida que conocía demasiado bien. Sus ojos, fríos y calculadores, se posaron sobre mí con la precisión de un cirujano. No hizo falta más para que mi pecho se apretara, como si una mano invisible lo estrujara con fuerza. Sin mediar saludo, soltó con voz glacial y un tono cargado de desprecio: «Ese vestido es de la señora de la limpieza, ¿verdad? No es para una fiesta como esta». Su sonrisa se ensanchó, mostrando una mezcla de triunfo y burla, mientras sus dedos jugueteaban distraídamente con el borde del delantal que llevaba, como si quisiera recordarme mi lugar. Observé cómo sus cejas se arqueaban con desdén, y el leve suspiro que escapó de sus labios antes de pronunciar esas palabras se convirtió en una daga invisible, que me atravesó por dentro. Mi cuerpo se tensó, pero no di ningún paso atrás. En lugar de eso, mantuve la calma, dejando que el silencio creciera entre nosotras como una barrera impenetrable. No respondí, pero mis ojos fijos en los suyos transmitían más de lo que las palabras podrían decir. Mi mano rozó sin querer la placa de donación que llevaba colgada en el cuello, ese pequeño rectángulo de metal que llevaba mi nombre grabado, único símbolo tangible de mi dignidad en medio de aquel mar de desprecio. El contraste entre el frío del metal y el calor que subía por mi cuello me ancló a mí misma, recordándome que, a pesar de todo, aún había algo de mí que no podían arrebatar. Cecilia dio un paso adelante, invadiendo mi espacio como un viento helado que avanza sin permiso. Su mirada inspeccionó con descaro la encimera, donde una taza de café medio vacía y una servilleta arrugada parecían testigos mudos de nuestra tensión. Su mano se deslizó lenta y deliberadamente sobre el borde de la mesa, casi rozando mi brazo, como si quisiera marcar territorio, ese gesto sutil y amenazante que decía más que 1000 palabras. Sentí un nudo en la garganta, pero respiré hondo, apretando los puños para contener el temblor que amenazaba con traicionarme. El aire en la cocina se volvía denso, pesado, como si cada molécula conspirara para ahogarme. En ese instante, el zumbido del refrigerador pareció amplificarse, marcando el pulso de aquella escena tensa y congelada en el tiempo. Recordé entonces el susurro de la música en la fiesta, ese eco que había despertado memorias profundas y dolorosas, y como ahora ese zumbido monótono me anclaba en una realidad aún más cruel. Cecilia rompió el silencio con un tono que parecía una caricia venenosa: «Al menos sé cuál es mi lugar». Su mirada desafiante se clavó en mí, esperando una reacción que no llegó. En mi interior una tormenta de emociones se agitaba: rabia, tristeza, miedo. Pero en la superficie solo había calma contenida, como una olla a presión a punto de estallar, reteniendo palabras y gestos que podrían desatar un conflicto aún mayor. La fragilidad de ese instante se reflejaba en la luz parpadeante sobre nuestras cabezas, como si el universo mismo dudara en decidir cuándo romper aquel silencio. Mientras Cecilia se apartaba lentamente, su figura se desvanecía en la penumbra del pasillo, dejando tras de sí un rastro invisible de hostilidad que parecía impregnar las paredes mismas del departamento. Quedé allí, inmóvil, con la respiración entrecortada y el cuerpo tenso, sintiendo cómo el peso de sus palabras se posaba sobre mí como una losa.
Mi mirada se posó en la placa de donación, brillante y fría, un recordatorio silencioso de mi resistencia en medio del desprecio. Un escalofrío recorrió mi espalda y mis dedos se cerraron en un puño apretado, como si intentaran aferrar esa pequeña luz que aún me pertenecía. El sonido del zumbido del refrigerador persistía, constante y ominoso, marcando el ritmo de una batalla que apenas comenzaba. Sentí como mi cuerpo reaccionaba con un temblor sutil apenas perceptible, pero suficiente para recordarme que aquella no sería la última vez que Cecilia intentaría borrarme del lugar al que pertenezco. Un leve clic resonó al fondo del pasillo, la puerta de la habitación de Alejandro se cerraba con suavidad, pero con una intención clara, como un telón que se baja para ocultar lo que está por venir. El aire se volvió más frío, y mi piel se erizó mientras comprendía que ese primer roce de desprecio era solo la punta de un iceberg mucho más profundo y oscuro. La tensión se instaló en mi pecho, apretándome el corazón con manos invisibles, y supe que debía prepararme para la tormenta que acechaba, silenciosa y despiadada, justo tras esa puerta cerrada. La frase de Cecilia retumbó en mi mente como un eco persistente, ese golpe silencioso que se aloja en el cuerpo y no desaparece con el tiempo. Sentí un calor incómodo subir por mi garganta, una mezcla amarga de rabia contenida y una tristeza profunda que hacía que mi pecho se apretara, como si una mano invisible lo estrujara con fuerza. El peso de sus palabras me hundía en un abismo de humillación que parecía crecer con cada respiración. Sé que no estoy sola en esto, esas microagresiones, esas miradas que reducen, esos susurros que excluyen, despiertan en todos nosotros una sensación de impotencia que a veces quema por dentro. Quizás tú también has sentido ese fuego, esa mezcla de furia y desaliento cuando alguien intenta borrar tu presencia con una frase, con un gesto, con un silencio cómplice. No es fácil enfrentar esa sombra que intenta cubrirnos, pero es urgente reconocerla, nombrarla y compartirla para que deje de ser invisible. Por eso te invito a que me digas en los comentarios qué fue lo que más te dolió de esta escena. ¿Qué sentimiento te atravesó en ese instante? ¿Fue la rabia, la impotencia, la humillación? Quiero que lo compartas conmigo, que no te quedes callado, porque en esa confesión escondemos la fuerza para resistir. No permitamos que el desprecio siga instalándose sin respuesta, que la invisibilidad se convierta en nuestra condena silenciosa. Lo que acaba de suceder es solo el principio, la primera grieta en una historia que se va a profundizar. Lo que viene será más duro, más intenso, y necesito que estés conmigo para enfrentarlo, para que juntos podamos sostener la indignación y convertirla en un grito que no se pueda ignorar. La batalla apenas comienza, y la sombra que Cecilia representa amenaza con crecer. Pero nadie dijo que la oscuridad es invencible. El aroma a café rancio se colaba por la cocina, mezclado con el olor pegajoso de la humedad que se filtraba por las grietas de las paredes desconchadas. Aquella mañana, mientras doblaba con cuidado el paño de cocina, sentí en mis manos el desgaste de las costuras, tan gastadas como las horas que pasaba recogiendo cada rincón de ese departamento estrecho y oscuro. Sobre la mesa de fórmica, una caja de galletas rota y medio vacía descansaba junto a un vaso de vidrio con una mancha permanente en el borde, recuerdo de un té derramado hacía semanas. Las persianas, mal ajustadas, dejaban pasar rayos de sol que parecían querer penetrar la opacidad de aquella casa, pero se perdían entre la suciedad acumulada y el polvo que flotaba en el aire, como partículas de una historia que nadie quería limpiar del todo. En la esquina, una pequeña mesa de madera, con una pata tambaleante que había intentado arreglar con cinta adhesiva, sostenía un viejo radio que emitía un zumbido constante, la única compañía sonora en las largas horas de soledad. A su lado, una libreta amarillenta con las cuentas del mes, donde cada gasto estaba anotado con precisión casi obsesiva. 132,75 pesos en electricidad, 89,40 en gas y 47,60 en agua. Cifras que parecían insignificantes, pero que se acumulaban como piedras en la mochila que llevaba cada día.
Medir cada peso era necesario, porque el salario de limpieza apenas alcanzaba para cubrir lo básico, y la diferencia entre lo que entraba y lo que salía era un abismo que no dejaba espacio para errores ni lujos. Mientras recogía los platos sucios, mis dedos rozaron la superficie áspera de un mantel plástico, con estampados descoloridos que alguna vez habrían sido alegres, pero que ahora se veían opacos, igual que mi ánimo. La rutina diaria en ese lugar era una coreografía de pequeños movimientos repetidos. Abrir la gaveta para sacar el detergente, apretar la botella hasta que una gota caía lenta en la esponja, frotar con fuerza para borrar las manchas que el tiempo parecía querer dejar como testigos mudos. Todo parecía tan frágil, a punto de romperse, como un cristal viejo que amenaza con estallar al mínimo roce. Afuera, el contraste era brutal. En el edificio de enfrente, un auto negro con carrocería reluciente y llantas impecables esperaba estacionado bajo la sombra de un limonero que apenas daba frutos. La ventana del departamento vecino mostraba cortinas de seda y un piso de madera pulida que brillaba con la luz del sol. Mientras tanto, mi pequeño espacio tenía una alfombra raída y una lámpara de araña con bombillas parpadeantes que lanzaban sombras danzantes en las paredes manchadas. Esa distancia material entre dos mundos se sentía en la piel, como un frío subterráneo que no se quitaba ni con 1000 abrigos. Abrí el refrigerador, notando el ruido seco de la bisagra que amenazaba con romperse. Dentro, un tupper con arroz blanco y algunas verduras marchitas era todo el almuerzo preparado para el día. El hambre se hacía presente, pero también la resignación, porque esa comida modesta era el único refugio que podía permitirme después de tantas horas de trabajo. Cerré la puerta con cuidado para no hacer ruido, como si el silencio también fuera un lujo que debía conservar. El reloj de pared marcaba las 2:37, un tiempo exacto que parecía congelado en el aire, suspendido entre la espera y el cansancio. Cada minuto en ese lugar era una batalla contra la invisibilidad, contra la voz que me decía que no merecía estar allí, que ese vestido era de la señora de la limpieza y no para una fiesta. Pero ese reloj, con sus manecillas temblorosas, también era un testimonio silencioso de mi resistencia, de mi presencia que no se podía borrar tan fácilmente. Mientras me sentaba en la silla de plástico, con el respaldo roto que hacía que me inclinara de forma incómoda, sentí el peso de la placa de donación que llevaba siempre conmigo, un pequeño rectángulo de metal con mi nombre grabado, un símbolo de que yo también había dejado una huella, aunque no fuera visible para todos. Esa placa, fría en la piel, era una contradicción tangible. Mientras el mundo me negaba, allí estaba mi nombre, reivindicado en una causa que iba más allá de las apariencias y los prejuicios. El sonido de un ascensor lejano, mezclado con el murmullo apagado de una fiesta que se celebraba en otro piso, me recordó que la vida seguía a unos metros, en un lugar donde las copas de cristal tintineaban y las risas eran más fuertes que cualquier susurro de desprecio. Pero yo estaba aquí, en ese departamento de paredes amarillentas, con mis objetos cotidianos que contaban una historia de esfuerzo y dignidad. El roce del paño entre mis dedos se convirtió en una metáfora de mi existencia, algo desgastado, sí, pero que aún cumplía su función, que resistía a pesar de todo. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, una brisa fresca entró por la ventana mal cerrada, llevando consigo el olor lejano de la ciudad, una mezcla de humo, tierra mojada y promesas incumplidas. Fue en ese instante, con el corazón latiendo fuerte y la mirada fija en la placa que llevaba encima, cuando comprendí que cada pequeño detalle, cada cifra anotada, cada objeto gastado y cada sensación vivida, formaban parte de una realidad que no podía ser ignorada ni negada. Esa noche, cuando el vestido susurrado en la fiesta se transformó en un símbolo, mi nombre en la placa de donación brilló con una luz propia, una luz que ninguna sombra podría apagar. Y aunque el camino que tenía por delante estaba lleno de obstáculos y humillaciones, ese peso tangible en mi piel era también la promesa de que aún podía luchar por ser vista y escuchada en un mundo
que a menudo se empeñaba en silenciarme. Cada vez que siento el peso frío de esa placa en mi pecho, el recuerdo de aquella fiesta se entrelaza con otros momentos que, como hilos invisibles, forman la tela áspera de una injusticia que no es nueva ni aislada. Primero, está la vez en que me hicieron esperar horas en la puerta de un edificio elegante, mientras las invitadas deslizaban sus miradas sobre mí con una mezcla de desdén y curiosidad fingida. Cecilia, con esa sonrisa congelada, no dejaba de lanzar pequeños comentarios a sus amigas, como si yo fuera un elemento extraño que no debía estar allí. Sentí entonces el calor sofocante del sol de verano golpeando mi nuca, mientras mis manos se crispaban contra el bolso barato que llevaba, intentando ocultar la ansiedad que me nublaba la vista. Esa espera, silenciosa pero humillante, era una forma de control disfrazada de indiferencia. Después, recuerdo la vez en que, durante una reunión familiar, me excluyeron deliberadamente de la conversación sobre un proyecto importante, como si mi presencia no tuviera peso ni voz. Alejandro, que siempre parecía ser el centro de atención, manejaba las palabras con la precisión de un cirujano, pero sus gestos de complicidad con los demás me dejaban fuera, como un eco que no alcanzaba a resonar. Sentí entonces un nudo en la garganta, una presión invisible que me hacía encoger los hombros, mientras mis ojos buscaban en vano un rincón donde desaparecer. La sensación era como estar atrapada en una habitación con paredes que se cerraban lentamente, sofocando cualquier intento de expresarme. Y ahora, en esa fiesta, la humillación tomó una forma más directa y cruel. La frase de Cecilia, pronunciada con esa mezcla de desprecio y diversión maliciosa, caló hondo, como si un puñal invisible atravesara mi piel. Sentí como mi corazón se aceleraba, y un frío helado se extendía desde el estómago hasta la garganta, paralizando mi voz y mis movimientos. Fue como si el tiempo se detuviera, y en ese instante entendí que no era un accidente ni un malentendido, sino parte de un patrón que se repetía una y otra vez, con diferentes rostros y escenarios, pero con la misma intención de invisibilizarme y reducirme a un estereotipo. En cada uno de estos momentos, Cecilia repetía un gesto que se había vuelto su marca, esa inclinación leve de la cabeza, acompañada de una sonrisa torcida, como si disfrutara del poder que tenía sobre mí. Era un acto pequeño, casi imperceptible para los demás, pero para mí era la señal inequívoca de que estaba siendo vigilada, juzgada y condenada sin posibilidad de defensa. Esa repetición constante me hacía sentir como un objeto bajo un microscopio, donde cada imperfección era ampliada y utilizada en mi contra. La memoria de aquellas injusticias me provoca ahora una mezcla amarga de resistencia y fatiga. Mi cuerpo recuerda el peso invisible de esas miradas y palabras, la tensión en los hombros, la opresión en el pecho, el sabor amargo que se instala en la boca como un veneno silencioso. Sin embargo, también siento una llama interna que se niega a apagarse, un impulso silencioso de no dejar que esas humillaciones definan quién soy. Pero la sombra que Cecilia proyecta se extiende más allá de la fiesta, infiltrándose en cada espacio que ocupo, como una niebla densa que dificulta la respiración y la visión. Recuerdo con claridad un episodio más antiguo, cuando apenas comenzaba a trabajar en esa casa. Una tarde, mientras barría el suelo, escuché cómo Cecilia comentaba con sus amigas que yo no era de aquí, que nunca podría entender su mundo ni pertenecer a él. La palabra excluida retumbaba en mi cabeza como un martillo, y sentí entonces una náusea que me hizo detener el movimiento de la escoba. Esa sensación de ser un intruso permanente, un cuerpo extraño que se desplaza sin derecho a raíz, se instaló en mí como una sombra que crece con el tiempo, oscureciendo mis días. Fue en ese momento cuando comprendí que no se trataba de un incidente aislado, sino de un sistema que me relegaba a un lugar invisible y despreciado. La progresión de estas humillaciones no ha sido lineal, sino creciente en intensidad y alcance. Si al principio eran susurros y miradas, ahora se han convertido en palabras pronunciadas en voz alta, en gestos que buscan humillar y reducir.
Esta escalada me hace sentir atrapada en una corriente que arrastra sin pausa, donde cada nueva ola golpea con más fuerza y arruina la costa de mi dignidad. La injusticia no solo se manifiesta en lo externo, sino que se infiltra en mi interior, alterando mi humor y moldeando una percepción de mí misma que lucha por no caer en la desesperanza. La repetición de esta dinámica me obliga a estar en alerta constante, a medir cada palabra y movimiento, como si caminar fuera a atravesar un campo minado donde cualquier error puede ser usado en mi contra. Mi cuerpo se tensa ante la expectativa de la próxima agresión, y esa ansiedad se convierte en una sombra que oscurece incluso los momentos de calma. Siento que la injusticia actúa como un río subterráneo que, aunque no siempre visible, erosiona lentamente las tierras fértiles de mi espíritu. Este patrón, tan sistemático como invisible para muchos, me deja una sensación permanente de vulnerabilidad y resistencia simultáneas. La injusticia es una cadena que se repite, y aunque mi voz se ahogue bajo el peso del desprecio, mi mirada no puede dejar de buscar una salida. Pero sé que si nada cambia, la próxima vez que Cecilia incline esa cabeza con su sonrisa torcida, la humillación será más profunda, más insoportable, porque el ciclo se alimenta de la impunidad y la indiferencia. Así, mientras sostengo esa placa con mi nombre grabado, siento que no solo llevo mi historia, sino la de tantas otras que caminan invisibles, marcadas por gestos y palabras que intentan borrarlas. El patrón continúa, implacable, y la oscuridad que amenaza con envolvernos a todos solo podrá ser desafiada si reconocemos que no se trata de momentos aislados, sino de una corriente constante que arrastra vidas enteras hacia el olvido. La batalla apenas comienza, y la sombra que se cierne sobre mí promete ser más densa, si no encuentro la fuerza para romperla antes. El eco de esa sonrisa torcida de Cecilia todavía retumba en mi pecho, un zumbido persistente que no me deja en calma, como un insecto molesto atrapado bajo la piel. Aquella noche en la fiesta, la frase que lanzó sin pudor se clava en mi memoria con la fuerza de un latido acelerado y errático. Pero ahora siento que algo cambió, que las sombras que me rodean se hicieron más densas, más próximas, y que el desprecio se volvió más tangible, más agresivo. La voz de Cecilia, antes apenas un susurro venenoso, se ha tornado en un grito cortante que atraviesa la habitación y se aferra a mi nuca como un látigo invisible. Ya no es solo la distancia que ella impone con su actitud altiva, sino que acorta el espacio entre nosotras, invadiendo mi aire, robándome el oxígeno. Siento su mirada clavada en mí, una mirada que no busca disimular su intención de quebrarme. La habitación parece encogerse, las paredes se acercan y el aire se vuelve denso, cargado con el olor agrio de su perfume barato, que me irrita la garganta y me hace toser en silencio. En medio de la música y las risas forzadas, Cecilia se acerca con paso decidido, y sin miramientos, lanza una advertencia que retumba en mis oídos y congela mi sangre. Si sigues aquí, no solo te quedarás sin nada, sino que nadie querrá saber de ti, dice con una voz afilada, como un filo que corta la esperanza. Sus palabras caen como un martillo, y algo dentro de mí se tensa, un hilo invisible que amenaza con romperse en cualquier momento. Mi cuerpo reacciona sin permiso, las manos se me humedecen, un sudor frío recorre mi espalda y el corazón se me dispara, golpeando con fuerza contra las costillas como si quisiera escapar. Respiro profundo, intentando recomponerme, pero el aire sabe a plomo y cada bocanada es una lucha contra el pánico que se enreda en mi garganta. Intento mantener la calma, pero el temblor en mis dedos delata el impacto que ella ha causado. El ruido de la fiesta parece apagarse, dejando un silencio pesado, como un manto que cubre la habitación. Las miradas de los demás invitados se desvían hacia mí, algunas con compasión fingida, otras con la misma indiferencia cruel que siempre me ha acompañado. Siento el frío de la incomodidad crecer en la sala, las risas se tornan forzadas, y un distanciamiento sutil pero palpable se instala entre mí y el resto. Es como si, con esas palabras, Cecilia hubiera trazado una línea invisible que me separa para siempre de ellos, un muro que no podré derribar.
La luz tenue de la sala se vuelve más opaca, las sombras se alargan y parecen envolverme, como si la oscuridad quisiera tragarse mi figura. La atmósfera se vuelve irrespirable, cargada de tensión y amenaza, y sé que este momento marca un antes y un después. No hay retorno posible a la normalidad, a la indiferencia disfrazada de cortesía que alguna vez existió. Ahora, la hostilidad es explícita, abierta, un veneno que se filtra en cada gesto y palabra. Mientras Cecilia se aleja, su perfume queda suspendido en el aire, un recordatorio persistente de la agresión. Mi respiración sigue agitada y el temblor en mis manos no cede. Siento que el suelo bajo mis pies se vuelve inestable, como si caminara sobre hielo fino que puede quebrarse en cualquier momento. La amenaza en sus palabras no es solo para mí, es una advertencia que resuena en todo el espacio que ocupo. Un aviso de que mi lugar está siendo negado con más fuerza que nunca. El ruido vuelve lentamente, pero ya nada es igual. La música suena distante, hueca, y mi mirada se pierde en el brillo frío de las luces que iluminan la fiesta, luces que ahora parecen señalarme como una intrusa. La sensación de aislamiento crece y con ella, el peso invisible que me oprime el pecho. Sé que esto no terminará aquí, que el castigo por mi presencia será mayor, que la humillación y el desprecio se intensificarán hasta romper todo resquicio de dignidad que me queda. En este instante, siento que la injusticia se ha convertido en un monstruo más voraz, que la sombra que me rodea se extiende sin límites, y que la batalla que enfrento es mucho más oscura y peligrosa de lo que imaginaba. La amenaza está clara, la exigencia es brutal, y el silencio que sigue es un presagio de tormentas aún peores. No hay vuelta atrás, solo queda avanzar, con el peso de esa advertencia grabada en la piel, como una cicatriz que no dejará de arder. El sudor frío que recorría mi espalda aún no desaparece, siento cómo se adhiere a mi piel, pegajoso y helado, recordándome la amenaza que acabo de enfrentar. Aprieto los puños con fuerza, los nudillos se blanquean bajo la piel tensa, como si quisiera atrapar esa rabia que insiste en salir, pero que debo dominar. Morderme el labio inferior ayuda a contener el temblor que amenaza con traicionarme. No puedo dejar que me vean quebrarme, no ahora. Es mejor guardar silencio, dejar que la tormenta pase sin alimentar más el fuego. La estrategia es clara, no responder, no mostrar debilidad, pero tampoco desaparecer. Estoy aquí, firme, aunque por dentro la marea ruja con fuerza. El aire cargado de perfume barato aún me envuelve, un recordatorio persistente de Cecilia, de su presencia que se extiende como sombra larga sobre la fiesta. A través del reflejo en el espejo cercano, veo su silueta recortada contra la luz tenue, un gesto sutil que delata su satisfacción, una sonrisa apenas visible que me desafía a romper el equilibrio. La música parece ralentizarse, como si el tiempo se estirara en un instante suspendido, un espacio donde el silencio se vuelve pesado y el pulso se siente más intenso. En esa pausa, mi mente viaja fugazmente al recuerdo de un día en que, con el mismo silencio y paciencia, logré sostenerme cuando casi todo parecía derrumbarse. La imagen de mis manos limpias, firmes al sostener el trapeador, me fortalece, esa fuerza humilde, invisible para muchos, es la que ahora elijo mostrar. No es sumisión, es preparación. Mi contención es un muro que construyo con cada respiración controlada, con cada latido que no se desboca. Sé que esta calma es solo la antesala de lo que vendrá, que la explosión está guardada, empaquetada en un rincón oscuro de mi ser, lista para liberarse en el momento justo. No es debilidad permanecer callada, es la paciencia del fuego que arde bajo las cenizas. Mi mirada se posa en la placa de donación que cuelga de mi pecho, ese pequeño rectángulo que lleva mi nombre y que brilla con una luz que ellos no quieren reconocer. Allí está mi verdad, inmutable, silenciosa y poderosa. No daré el regalo de mi derrumbe a quienes intentan borrarme con palabras. Por ahora, me quedo aquí, contenida, vigilante, con la certeza firme de que la próxima vez no habrá susurro ni sombra que me detenga.
La victoria aún no es visible, pero la batalla ya está trazada. El peso de la contención aún se aferra a mis hombros, una carga silenciosa que no me permite olvidar la amenaza reciente. La música de la fiesta continúa, pero para mí es un ruido distante, como el murmullo de un río turbulento que amenaza con desbordarse. Justo cuando pienso que la tensión podría estabilizarse, ocurre algo que rompe cualquier esperanza de calma. Cecilia, con una sonrisa torcida que ya no disimula su desprecio, se acerca sin preámbulos y, con un movimiento brusco, arranca la placa de donación que cuelga en mi vestido. El metal frío choca contra el suelo con un sonido seco y cruel, un estallido que parece retumbar en mis oídos y en el corazón. La sala se queda en un silencio incómodo por un instante, como si el aire mismo contuviera la respiración ante la violencia del gesto. Mi nombre, grabado con cuidado en esa placa que simboliza algo más que un simple reconocimiento, ahora yace tirado y olvidado en el piso, arrastrado por la indiferencia y el desprecio de quienes no quieren verme. El rostro de Cecilia se ilumina con una mezcla de triunfo y burla mientras da un paso atrás, dejando que todos vean mi vulnerabilidad expuesta. En ese momento, siento que algo dentro de mí se quiebra, una grieta profunda que deja entrar una mezcla amarga de humillación y rabia contenida. La placa, ese pequeño rectángulo que llevaba mi nombre y mi dignidad, se convierte en un símbolo de la violencia social que me oprime. El sonido metálico que hizo al caer se repite en mi mente, como un martillo que golpea una y otra vez. Mi respiración se vuelve irregular, como si el aire se hubiera vuelto pesado y frío, cortando mi pecho con cada intento de inhalar. La textura áspera del vestido contra mi piel ahora me resulta insoportable, un recordatorio constante de la exposición a la que me han sometido. A mi alrededor, las miradas se dividen entre la incomodidad y la complicidad silenciosa. Algunos apartan la vista, otros permanecen inmóviles, atrapados en la escena sin saber cómo actuar, pero nadie interviene para detener el abuso. El ambiente se carga con un olor a perfume mezclado con el aroma metálico de la placa recién caída, una mezcla que me revuelve el estómago. Siento que el límite ha sido traspasado, que esta agresión no es solo un acto impulsivo sino una declaración clara de que no existo para ellos más que como objeto de desprecio. La violencia simbólica se transforma en un daño visible y tangible que quema mi piel y mi alma. Mi cuerpo reacciona con un temblor sutil, una sacudida interna que lucha por no manifestarse en lágrimas o en un estallido de ira. Muerdo el interior de mi mejilla para contener el grito que amenaza con salir, mientras mi mirada se fija en la placa tirada, ahora arrugada y sucia. Este instante resuena con la memoria de aquella espera interminable bajo el sol abrasador, cuando me hicieron sentir invisible y sucia. Ahora, la invisibilidad se rompe con violencia, revelándome como un blanco expuesto y vulnerable. La humillación se siente como un golpe que me derriba sin tocar mi cuerpo, una herida invisible que arde con el fuego frío de la injusticia. A pesar del impacto, mantengo una calma aparente, un control rígido que me ayuda a no desmoronarme delante de todos. Sé que cualquier reacción podría ser usada en mi contra, que la batalla no termina aquí, sino que apenas comienza. La sensación de que el suelo se abre bajo mis pies vuelve, esa misma impresión que tuve cuando escuché el susurro cruel sobre mi vestido. Ahora, sin embargo, el abismo parece más profundo, más oscuro, y la caída más inevitable. La escena se vuelve un cuadro congelado en el tiempo, Cecilia sonriendo con desdén, la placa tirada en el suelo, y yo, con el corazón latiendo a un ritmo desbocado, intentando contener la marea que amenaza con arrastrarme. La tensión se corta con un cuchillo invisible que atraviesa el aire y se clava en la piel de todos los presentes. Este acto no es solo una agresión física, es una declaración de poder, una imposición brutal que desmantela cualquier atisbo de respeto o humanidad. La violencia explícita ha desbordado cualquier límite tácito que existiera, dejando claro que la guerra que me enfrentan es sin reglas y sin piedad. Mientras mantengo la postura, siento que algo dentro de mí se solidifica,
una fuerza fría y dura como el metal de la placa que yace en el suelo. Sé que este momento será el detonante, la chispa que encenderá la tormenta que llevo contenida. No hay vuelta atrás. La humillación pública y el daño tangible que acabo de sufrir marcan un punto de no retorno. La escalada ha alcanzado un nivel que exige respuesta, y aunque aún no exploto, la calma es solo la espera tensa antes del estallido inevitable. La placa, mi nombre, mi dignidad, ahora están rotos en más de un sentido, y yo también estoy en el borde de romperme o de renacer, pero con una furia que nadie podrá ignorar. El aire se vuelve denso, casi palpable, cargado con la promesa muda de que la próxima vez no será solo un susurro ni un gesto cruel, será la batalla definitiva. La placa tirada en el suelo, su frío metal golpeando la madera, era el eco más cruel de mi humillación. Cecilia retrocedió, su sonrisa torcida más venenosa que nunca, y el murmullo de los invitados se transformó en un susurro cortante, como cuchillas invisibles que cortaban mi piel. Pero entonces, sin previo aviso, Alejandro apareció a su lado. Y su mirada no tenía ni una pizca de compasión. Su voz, afilada como un puñal, cortó el aire denso de la fiesta. Esto es lo que mereces. No perteneces aquí. El golpe de sus palabras fue instantáneo. Un golpe que me atravesó el pecho y encendió una llama de fuego helado en mis venas. Sentí como el calor subía desde mi estómago hasta la garganta, una tensión que hacía que cada músculo se tensara, preparándome para algo que aún no sabía cómo enfrentar. El perfume barato de Cecilia me envolvía, un aroma dulzón que ahora olía a amenaza y desprecio, irritando mi nariz y clavándose en mi piel como un veneno. El ruido de la música y las risas me parecían una tormenta lejana, incapaz de tocarme, mientras el sonido de las palabras de Alejandro reverberaba en mi cabeza, repetido, amplificado, como una sentencia irrevocable. No había lugar para mí en ese espacio, lo sentí en cada mirada, en cada suspiro contenido, en cada gesto que me señalaba como un error, un intruso. Mi cuerpo temblaba, no solo por el frío que se apoderó de mí, sino por el peso insoportable de la humillación que ahora se había convertido en una amenaza explícita. Cecilia avanzó de nuevo y con un movimiento rápido, tomó la copa que había dejado en una mesa cercana y la lanzó contra mí. El cristal estalló al impactar, dispersando vidrios afilados a mi alrededor. Sentí el frío del suelo bajo mis pies descalzos y el miedo agudo que me paralizaba. Un fragmento de vidrio rozó mi pierna, una caricia punzante que quemó más por lo que representaba que por el dolor físico. El ruido del cristal rompiéndose rompió la burbuja de indiferencia que me protegía, la seguridad desapareció. El aire se volvió pesado, cargado con el olor a alcohol derramado y a sangre latente, una mezcla que me hizo sentir que estaba al borde del abismo. En ese instante, mi corazón latía con fuerza descontrolada, como un tambor que marcaba el ritmo de una batalla inminente. Mi respiración se volvió corta, cada inhalación era un esfuerzo, un intento de mantener la compostura ante la tormenta que me envolvía. No podía permitirme caer, no aún. El sudor frío recorría mi espalda y mis manos se cerraban en puños. La textura áspera de la tela de mi vestido era la única conexión tangible con la realidad que me mantenía en pie. Cecilia, con su sonrisa cruel y sus ojos brillantes de satisfacción, se acercó más, invadiendo mi espacio, sofocándome con su presencia implacable. «Si sigues aquí, no solo te quedarás sin nada, sino que nadie querrá saber de ti», susurró. Sus palabras eran un veneno que se filtraba en cada fibra de mi ser, un latigazo invisible que ardía en mi piel. El calor de la sala parecía haberse transformado en un horno que quemaba mi voluntad, mientras el sudor resbalaba por mi frente y la garganta se cerraba con un nudo que me impedía gritar. La luz de los candelabros se reflejaba en las lágrimas que amenazaban con caer, pero las contuve, endureciendo mi rostro con una máscara de silencio y resistencia. No era solo mi dignidad la que estaba en juego, era mi existencia misma, desafiada y pisoteada en cada gesto, en cada palabra. La violencia se había manifestado ya no en susurros ni miradas,
sino en actos concretos que dejaban cicatrices visibles y profundas. Sentí el peso de la mirada de todos, como si cada uno de ellos fuera un juez que esperaba mi rendición. Pero dentro de mí, una voz, pequeña y temblorosa, comenzaba a crecer, una fuerza que no podía ignorar. No podía dejar que me destruyeran así, frente a todos, sin luchar. La humillación se mezclaba con la rabia, un fuego que ardía en mi pecho y que amenazaba con estallar. Mi cuerpo respondió de manera inesperada, di un paso adelante, firme, desafiando la opresión que me rodeaba. Mis manos aún temblaban, pero mi mirada se endureció, clavándola en Cecilia y Alejandro con una determinación que los sorprendió. En ese instante, el mundo pareció detenerse. El brillo en los ojos de Cecilia se tornó en furia contenida, y Alejandro apretó los puños, como si quisiera contener algo más que sus palabras. El aire se cargó de electricidad, un silencio tenso que precede a la tormenta. Mi piel se erizó, y el latido de mi corazón era un tambor incesante que marcaba el ritmo de una batalla que ya no podía evitar. Sentí el suelo frío bajo mis pies, la textura áspera del vestido contra mi piel, y el sabor metálico de la adrenalina en mi boca. La escena se volvió un cuadro de contraste brutal, la fragilidad de mi cuerpo temblando, la agresividad de sus gestos y la tensión palpable que llenaba la habitación. El olor a perfume barato, ahora mezclado con el rastro de alcohol y la amenaza de violencia, creaba una atmósfera irrespirable. La música seguía sonando, pero era un ruido distante, irrelevante ante la intensidad del momento. De repente, la voz de Cecilia se alzó, cortante y venenosa. ¿Crees que esto es un juego? Aquí decides tú hasta dónde llegas, y yo decido hasta dónde te hundes. Sus palabras eran un filo afilado que se clavaba en mi alma, una amenaza clara y sin rodeos. Mi cuerpo reaccionó al instante, un escalofrío recorrió mi espalda y mis manos se cerraron con fuerza, como si pudieran aplastar el dolor, la humillación y el miedo. Mi mente giraba vertiginosamente, mezclando la rabia con el terror, la desesperanza con una chispa de resistencia. El calor en mi cuerpo subió de golpe, como si un fuego invisible me consumiera desde dentro, y la presión en mi pecho aumentó, dificultando cada respiración. Podía sentir el pulso latiendo en mis sienes, un golpe sordo y constante que parecía sincronizado con cada latido de mi corazón. La humillación se transformó en un peso insoportable, una carga que amenazaba con aplastarme, pero también despertó una furia silenciosa, un grito contenido que pedía salir. La mirada de Alejandro, cargada de desprecio, se clavó en mí, y por un instante sentí que el mundo entero conspiraba para derribarme. Pero entonces, algo en mí cambió. No podía seguir siendo víctima. Mi cuerpo reaccionó con una fuerza inesperada, mis piernas se plantaron firmes, mis pulmones buscaron aire con desesperación y, aunque mi voz no salió, mi mirada gritaba un rechazo absoluto. Todo se volvió intenso, rápido, como un torbellino que arrasa con todo a su paso. El perfume, el sonido del cristal roto, la amenaza latente. Todo se mezclaba en una tormenta que no podía ignorar. La tensión alcanzó un punto de quiebre. En ese momento, sentí una presión en el pecho tan fuerte que parecía que el aire se negaba a entrar. La garganta cerrada, el corazón a punto de estallar y una sensación punzante, como si un filo invisible rozara mi piel y me recordara que nada volvería a ser igual. El peso de la injusticia me aplastaba, pero también me impulsaba. Sabía que ese instante era el estallido, el punto sin retorno. El silencio que siguió fue ensordecedor, una pausa antes de la tormenta definitiva. Una mezcla de miedo y determinación me envolvió mientras sentía el frío del suelo bajo mis pies, la aspereza del vestido y la mirada implacable de quienes me rodeaban. La sensación era clara, todo estaba a punto de estallar. La batalla había comenzado. El peso de la humillación me consume, la rabia arde en mi pecho y el miedo se mezcla con la fuerza que ahora siento en mis venas. No puedo quedarme callada.
Como aguantar en silencio cuando te destruyen frente a todos. ¿Cuántas veces más debemos soportar este desprecio sin alzar la voz? Si alguna vez sentiste que te invisibilizan, que te marginan por quien eres, sabes exactamente cómo duele. Por eso te pido que no ignores esta historia. Comenta, comparte, haz que se escuche nuestra verdad. No permitamos que el silencio sea cómplice. No se trata solo de un vestido ni de una placa, es la lucha contra la injusticia que nos quieren imponer. ¿Has sentido alguna vez esa mezcla de impotencia y rabia que te quema por dentro? No estás sola. Aquí, en esta historia, estamos juntas. No te quedes de brazos cruzados mientras otros deciden tu valor. Haz que se sienta, que se vea, que se escuche. Deja tu voz en los comentarios, comparte esta historia con quien necesite saber que no está sola. Porque solo cuando rompamos el silencio, cuando enfrentemos el desprecio con fuerza, podremos cambiar el juego. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos pisoteen? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que esto termine? No dejes que esta injusticia pase desapercibida. Reacciona ahora. El sonido del cristal rompiéndose fue como una explosión dentro de mí, un estallido que hizo vibrar cada fibra de mi cuerpo. Sentí el frío intenso de los fragmentos que se clavaban en mi pierna, un dolor punzante que parecía extenderse a cada rincón de mi piel. Mi respiración se volvió errática, entrecortada, como si el aire se negara a entrar en mis pulmones con facilidad. Mis manos temblaban, incapaces de sostener nada, y un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda, pegando mi vestido al cuerpo, haciéndome sentir aún más vulnerable, como si el mundo entero conspirara en mi contra. Mi cabeza giraba, un torbellino de imágenes y sensaciones que no lograba ordenar. El murmullo de las voces, antes lejano, ahora era un ruido opaco que retumbaba en mis oídos, confuso, distante, como si estuviera atrapada dentro de una burbuja que me aislaba del resto. El olor a alcohol y a perfume barato flotaba en el aire, invadiendo mis sentidos de una manera casi agresiva, como una nube tóxica que me envolvía y me ahogaba lentamente. La luz de la habitación parecía parpadear, desdibujando las formas y haciendo que todo se moviera con lentitud, como si hubiera caído en un sueño del que no podía despertar. El calor de mi piel se mezclaba con la helada humedad que me recorría, una batalla interna que sentía en cada poro. Mi corazón latía con una fuerza descontrolada, golpeando contra mis costillas con un ritmo errático que me impedía concentrarme en algo más que en esa tormenta que se había desatado dentro de mí. Me sentí como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido, como si estuviera suspendida en el vacío, sin ningún punto de apoyo, sin nada a lo que aferrarme. Cada mirada, cada gesto, cada susurro de desprecio se clavaba en mi piel como una daga invisible, quemando mi confianza y dejando una marca indeleble que dolía más que cualquier herida física. La humillación me envolvía, un manto oscuro y pesado que intentaba sofocar cualquier atisbo de resistencia. Intenté ordenar mis pensamientos, pero eran fragmentos rotos que caían sin sentido, imágenes de Cecilia arrancando la placa, de Alejandro a su lado, sus palabras cortantes como cuchillos. No podía creer que aquello estuviera sucediendo, que fuera yo la protagonista de esa escena tan cruel, tan despiadada. Mi mente se negaba a aceptar la realidad, se aferraba a la incredulidad como a un salvavidas en medio del naufragio. El dolor en mi pierna se mezclaba con una sensación de vacío, como si una parte de mí se hubiera quedado atrás en ese instante, atrapada en la humillación y el desprecio. Mis piernas se sentían débiles, casi incapaces de sostenerme, y tuve que agarrarme a la pared para no caer. El mundo seguía girando lento, pesado, y yo me sentía pequeña, insignificante, como un objeto roto que nadie quería recoger. El sonido de mis propios latidos era lo único real, un tambor persistente que marcaba el ritmo de mi caos interno. Cada respiración era una batalla contra el miedo que me paralizaba, contra la rabia que se acumulaba en mi pecho, lista para estallar en cualquier momento.
La confusión me envolvía, pero dentro de ese torbellino también había un fuego latente, una chispa que se negaba a extinguirse. Mi vista se nublaba, los contornos de las personas a mi alrededor se mezclaban en una masa indistinta, pero los rostros de Cecilia y Alejandro se grababan con una nitidez cruel en mi memoria. No había escape, no había refugio. Solo estaba yo, enfrentando el peso de esa injusticia con el cuerpo temblando y el alma rota. El aire tenía un sabor metálico, como sangre en la boca, un recuerdo punzante de la violencia simbólica y física que acababa de sufrir. La sensación me hacía respirar aún más rápido, como si quisiera expulsar todo ese veneno que me había invadido. Pero no podía, estaba atrapada en ese momento, suspendida en la tormenta que me envolvía sin piedad. Cada segundo se estiraba, se hacía interminable y a la vez todo pasaba en un parpadeo. El tiempo se fragmentaba y yo me perdía en esos espacios entre el dolor y la humillación, entre el miedo y la furia contenida. Mi cuerpo se negaba a obedecer, se tensaba y se relajaba sin control, como si fuera un instrumento desafinado tocado por manos invisibles. Mi piel estaba cubierta de sudor frío, y el vestido que tanto habían despreciado ahora parecía un símbolo de mi resistencia silenciosa, aunque nadie más podía verlo así. Sentí que estaba al borde del colapso, que cualquier movimiento en falso podría derrumbarme por completo. Pero había algo más allá del dolor, algo que comenzaba a abrirse paso en medio del caos, una conciencia nueva, una luz tenue en la oscuridad que me rodeaba. Aunque el mundo seguía girando con crueldad, aunque las miradas y los susurros me señalaban como una intrusa, algo dentro de mí empezaba a cambiar. La humillación que me habían impuesto no era el final, sino el comienzo de una batalla que iba a librar, aunque todavía no supiera cómo. Sentí que mis sentidos estaban más agudos, que cada sonido, cada olor, cada imagen se grababa con una intensidad que antes no había experimentado. El frío del vidrio roto en mi piel se mezclaba con el calor de una ira contenida que amenazaba con estallar. No era solo un dolor físico, era una herida profunda en mi dignidad, en mi identidad. Y esa herida me recordaba que existía, que no podía desaparecer sin luchar. La sensación era como estar atrapada en un torbellino, pero con una fuerza interna que me empujaba a no rendirme. Las lágrimas querían salir, pero no las dejé correr. No ahora. No mientras el eco de esas palabras y esos gestos todavía resonaban en mi mente. Cerré los ojos un instante, tratando de encontrar un punto de calma, pero el caos interno persistía. El mundo a mi alrededor parecía más hostil que nunca, y yo me sentía sola, pero al mismo tiempo consciente de que esa soledad era el terreno donde iba a crecer algo nuevo. Mis manos seguían temblando, y cada movimiento me recordaba la fragilidad de ese instante. El perfume barato que impregnaba el aire me parecía un símbolo de la falsedad que me había rodeado, de la máscara que Cecilia había usado para herirme. Pero ese mismo aire, cargado de olor a alcohol y sangre, era también el aire que respiraba yo, el aire que iba a usar para levantarme. La imagen de la placa arrancada, con mi nombre grabado, flotaba en mi mente como un recuerdo doloroso, pero también como un símbolo de lo que había sido y de lo que todavía podía ser. No era solo un objeto roto, era la evidencia de que había estado ahí, que había luchado, que había dejado una marca aunque quisieran borrarla. El temblor en mis piernas se volvió más intenso, y tuve que sentarme en el borde de una silla para no caer. El mundo seguía girando lento, pesado, y yo me sentía atrapada en un espacio donde el tiempo se había detenido, pero la tormenta dentro de mí no cesaba. Cada latido, cada respiración, cada fragmento de dolor era parte de un momento que iba a definirme. Sabía que no podía quedarme ahí para siempre, que esa sensación de vulnerabilidad y desamparo iba a transformarse en algo más fuerte. Pero en ese instante solo podía sentir la intensidad cruda del impacto, la mezcla de miedo, rabia, dolor y una extraña claridad que comenzaba a abrirse paso en mi mente.
el mundo parecía un lugar más frío, más cruel, pero también más real. Y yo estaba ahí, en medio de esa realidad, temblando, sufriendo, pero viva. El suelo bajo mis pies seguía ausente, y la sensación de vacío era profunda, pero también sentí una chispa, una llama pequeña pero persistente, que me recordaba que aún no había caído del todo. El crujido del vidrio rompiéndose aún retumbaba en mis oídos, un eco persistente que se mezclaba con el leve ardor en mi pierna. Sentía el frío húmedo del líquido que había salpicado, mezclándose con el calor intenso que subía desde mi pecho, agitando cada fibra de mi ser. En ese instante, mi mente se desplazó a un día lejano, a un momento que parecía tan distante y, sin embargo, tan cercano en su esencia. Recordé el verano en casa de mi abuela, donde el aire olía a tierra mojada y a jazmín recién cortado. La luz del sol caía suave sobre el patio, filtrándose entre las hojas de los árboles, creando un mosaico de sombras que danzaban lentamente. Allí, en ese lugar pequeño y seguro, aprendí a escuchar el silencio con atención, a encontrar refugio en la calma y a valorar la sencillez que la vida ofrece cuando nos detenemos a observar. El tacto rugoso de la corteza de un árbol contra mi piel, el aroma dulce y terroso de la tierra después de la lluvia, todo era un recordatorio de que la belleza reside en lo auténtico, en lo que no se puede fingir ni comprar. En contraste con ese instante, ahora me encontraba en medio de una habitación llena de rostros que juzgaban, de susurros cargados de desprecio, de una luz artificial que no iluminaba sino que exponía, que señalaba cada imperfección como una sentencia. El perfume barato de Cecilia se había convertido en un símbolo opresor y el ruido de la fiesta, antes un fondo festivo, se transformaba en un murmullo frío y cortante que me atravesaba. La diferencia entre aquel verano apacible y esta noche de humillación era un abismo emocional que me dejaba sin aliento. Sin embargo, en medio de ese abismo, aferraba con fuerza una verdad que había aprendido entonces y que ahora se volvía más vital que nunca. La dignidad es un refugio que nadie puede arrebatarme, una llama que arde más allá de las palabras y los gestos ajenos. Esa enseñanza, arraigada en mis recuerdos, me sostenía, me recordaba que, aunque me intentaran disminuir, yo existía más allá de sus miradas y sus susurros. Mi nombre, grabado en esa placa arrancada, no era solo un trozo de metal, era la marca de mi identidad, de mi lucha silenciosa y de mi derecho a estar allí, a ser vista y reconocida. A pesar de la tormenta que me envolvía, esa verdad permanecía intacta, un faro en la oscuridad que comenzaba a guiar mis pasos inciertos. Sin embargo, esa pausa, esa breve tregua en medio del caos, no borraba la sombra que se cernía sobre mí. La humillación había dejado una herida que ardía con intensidad, y el miedo a lo que vendría después no me abandonaba. La sensación de estar atrapada entre dos mundos, uno de recuerdos de paz y otro de dolor presente, me mantenía en un estado de inquietud profunda. Sabía que ese momento de calma era solo un respiro efímero, una pausa antes de que la tormenta interna volviera a rugir con fuerza. La incertidumbre sobre cómo seguir adelante, sobre qué camino elegir, pesaba en mi pecho como una losa invisible. El eco de ese vidrio quebrado, la mirada de desprecio, la sensación de estar expuesta y vulnerable, todo formaba un tejido complejo de emociones que no me permitía cerrar los ojos ni encontrar descanso. En ese instante, comprendí que la batalla no era solo contra ellos, sino contra las sombras que se habían instalado en mi interior, contra el miedo que intentaba silenciar mi voz y mi verdad. Y aunque aún no sabía cómo enfrentar esa oscuridad, sentí que no podía dejar que me consumiera. La pausa terminaba, y con ella, la necesidad de prepararme para lo que vendría, con el recuerdo del pasado como escudo y la llama de mi dignidad como espada. El eco del vidrio quebrado aún resonaba en mi pecho, un latido sordo que se mezclaba con la pulsación fría en mi pierna herida. No era solo el dolor físico lo que me recordaba que algo había cambiado dentro de mí, era la chispa silenciosa que se encendía, una llama tenue pero firme que comenzaba a crecer en la penumbra de mi alma.
Esa pausa que había tomado, esa tregua momentánea entre la tormenta y el recuerdo, dejó paso a una certeza inquebrantable. No permanecería inmóvil ni silenciosa ante la humillación ni ante el desprecio que me habían impuesto. En el fondo, algo se había asentado con fuerza, una decisión que no necesitaba palabras para existir, un juramento invisible que solo yo podía escuchar. No revelo ahora qué camino tomaré ni cómo enfrentaré la sombra que me persigue, porque esa certeza aún se viste de misterio, como un secreto guardado en el silencio de la noche. Sin embargo, hay algo que sostengo conmigo, un recurso que ellos ignoran, una pequeña arma invisible a sus ojos pero tan real y poderosa para mí como el sol que se levanta tras la tormenta. En el bolsillo interior de mi chaqueta, siento el frío del papel, firme y doblado con precisión. No es un simple documento, es la historia que he guardado en silencio, la verdad que he tejido con paciencia y cuidado, como quien prepara un arma secreta para el momento justo. Ese papel, esas palabras escritas con tinta indeleble, contienen más que hechos, llevan la fuerza de mi voz silenciada, la prueba tangible de mi existencia y de mi derecho a luchar. Mientras mis dedos rozan ese borde arrugado, siento un extraño poder que me infunde calma. No es el poder ostentoso de quien grita o amenaza, sino la fuerza serena de quien sabe que ha guardado algo que puede cambiarlo todo. Es una fortaleza oculta, una reserva secreta que solo yo conozco y que me hace sentir, por primera vez en mucho tiempo, dueña de la escena que antes me aplastaba. El aire a mi alrededor parece más denso, cargado con el aroma tenue de la madera quemada de las velas que alguien encendió para intentar disfrazar el hedor del alcohol barato y el perfume intenso que me rodea. Ese olor extraño se convierte en una marca silenciosa de mi determinación, un recordatorio de que, en medio de la opresión, puedo encontrar la materia prima para construir mi resistencia. El roce de la tela del vestido, que antes se transformaba en objeto de burla, ahora se vuelve insignificante frente al peso de lo que llevo conmigo y lo que he decidido ser. Siento que cada respiración es un paso más hacia una batalla que aún no comienza, pero que ya está ganando terreno en mi mente. La tensión que me oprime el pecho se convierte en un músculo que se tensa, listo para liberar la fuerza contenida. Mi cuerpo, a pesar del dolor, se vuelve un instrumento afinado para el momento que se avecina, y mi mirada se fija en un punto indefinido, como quien contempla el horizonte antes de lanzarse a la tormenta. No hay prisas, no hay gestos grandilocuentes, solo una calma profunda que oculta un torbellino de pensamientos y emociones. En ese instante, soy la calma antes del huracán, la cuerda tensa que guarda toda la energía para el salto definitivo. Las luces de la fiesta parpadean a mi alrededor, pero ya no me ciegan ni me confunden. Solo percibo la silueta de Cecilia y Alejandro, sus rostros distorsionados por el odio que me lanzaron, y siento que su poder comienza a resquebrajarse ante mi silencio decidido. No necesito que lo sepan aún, no necesito que teman ni que se preocupen. Mi acción será un golpe que llegue sin aviso, un susurro que se convierte en grito en el momento justo. Y mientras sostengo en mis manos la prueba que guardo con tanto celo, siento un cosquilleo en la piel, la vibración sutil de la inminencia, como el ruido lejano de un trueno que anuncia la tormenta. La noche entera parece contener el aliento, y yo con ella, preparando mi movimiento invisible, mi respuesta oculta. Porque sé que lo que viene no será solo una reacción, sino una transformación. Y me dejo llevar por esa certeza, por esa fuerza secreta que crece en mí, mientras el mundo sigue girando sin saber lo que está a punto de suceder. Algo cambió en mí. Algo se despertó. Y nada volverá a ser igual. Está por comenzar. La certeza silenciosa que me envolvía la noche anterior seguía latiendo dentro de mí, una fuerza invisible que no se apagaba con el paso de las horas ni con el ruido distante de la fiesta que aún resonaba en mis oídos. El frío papel guardado en el bolsillo de mi chaqueta parecía ahora un ancla en medio del torbellino de emociones que me consumían, un recordatorio tangible de que había tomado una decisión que alteraría el curso de todo.
No era solo un acto de resistencia, era una promesa, una línea trazada con firmeza en el tiempo, donde el pasado y el futuro se encontraban para desafiar el presente. Mientras la luz parpadeante del salón proyectaba sombras alargadas sobre las paredes, sentí que la tensión acumulada se convertía en un hilo invisible que ataba cada instante a la siguiente jugada, que aún no reveló. No era la hora de mostrar mis cartas, pero sí el momento de prepararme para el movimiento que cambiaría la dinámica, para convertir la invisibilidad en una fuerza que no podrían ignorar. En ese silencio cargado, la noche parecía estirarse como una tela frágil, a punto de romperse con un solo gesto, un gesto que aún mantenía oculto, pero que ya sentía vibrar en la punta de mis dedos. El contraste entre la humillación sufrida y la calma que ahora cultivaba era como el paso de la tormenta al amanecer. El aire todavía olía a lluvia reciente, a tierra mojada, pero la promesa de luz y renacimiento estaba allí, palpable y urgente. Con cada respiración, sentía como la sombra de Cecilia y Alejandro se hacía más densa a mi alrededor, pero también como mi sombra, esa que nadie había visto hasta ahora, comenzaba a crecer, expandiéndose en silencio, lista para envolverlos, para desarmar su poder con la fuerza de lo inesperado. La noche se había convertido en un lienzo en blanco, y yo era la pincelada invisible que estaba a punto de teñirlo de un color nuevo, profundo y definitivo. No había prisa, pero tampoco vuelta atrás, el tiempo se había convertido en un aliado silencioso, un cómplice que guardaba mi secreto con celo, mientras yo me preparaba para romper el ciclo de desprecio y silenciamiento. El ambiente, impregnado de olores a alcohol y perfumes baratos, ya no me intimidaba. Era un escenario donde la historia que me habían impuesto comenzaría a resquebrajarse ante la fuerza contenida que llevaba dentro. La textura áspera del papel en mi bolsillo era un recordatorio constante de que no estaba sola, de que había reunido pruebas, aliados invisibles, y una verdad que se negaba a ser borrada. En ese instante, comprendí que la verdadera batalla no era solo contra Cecilia y Alejandro, sino contra el silencio cómplice que se había instalado en cada mirada esquiva, en cada susurro venenoso. Y la respuesta no sería un grito desesperado, sino un golpe medido, certero y silencioso, que resonaría mucho más allá de aquellas paredes. La noche estaba cargada de un susurro que solo yo podía escuchar, la promesa de que todo estaba por cambiar. Y mientras la oscuridad me envolvía, sentí que mi voz, aunque aún muda para ellos, comenzaba a tomar forma en mi interior, como un río subterráneo que se prepara para romper la superficie con fuerza imparable. El silencio era mi aliado y mi arma a la vez, un campo de batalla invisible donde ya tejía la estrategia que nadie esperaba. Cecilia y Alejandro aún no sabían que la tormenta venía de mí, que la calma que aparentaba era la antesala del huracán que pondría todo patas arriba. El destino de esa noche no estaba escrito en sus palabras ni en sus gestos, sino en la decisión callada que había tomado, en el poder oculto que guardaba conmigo. La anticipación era una sombra que crecía a mi alrededor, una niebla que anunciaba la llegada de algo inevitable, y yo estaba lista para dejar que esa sombra se convirtiera en luz. Mientras la fiesta seguía su curso, ajena a la tormenta interna que se gestaba, una voz emergía en mi mente, firme y desafiante, como un eco que retumba en el fondo más profundo: esto no termina aquí. Y es justo en ese momento, en esa línea suspendida entre la calma y la tempestad, que te invito a quedarte conmigo, a ser parte de esta historia que aún no ha revelado su verdadera fuerza. ¿Puedes sentirlo? La tensión que se acumula, la verdad que busca salir a la luz, la injusticia que clama por justicia. No es solo mi historia, es la historia de todos los que han sido invisibles, menospreciados, silenciados. Ahora, más que nunca, es momento de alzar la voz, de ser testigos y cómplices de la transformación que está por venir. Si quieres saber cómo termina esto, si quieres ser parte de la lucha que se avecina, acompáñame en el próximo capítulo. Comparte, comenta, haz que esta historia cruce fronteras y derribe muros. Porque la batalla que comienza no es solo mía, es de todos los que reclaman un lugar digno en el mundo.
Y mientras dejo esta promesa flotando en el aire, como una llama que no se apaga, sé que la verdadera historia apenas comienza a escribirse. Aquí, en este instante, la oscuridad se abre paso para dar lugar a algo que nadie vio venir. Y cuando el silencio se rompa, todo cambiará. ¿Estás listo para escuchar?